porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo el Señor? Nos salvó. ¿Por qué? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestra justicia? ¿No? ¿Por nuestros méritos? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. El Espíritu Santo, el cual derramó en tu vida abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Señor derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo. Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra y estaba por ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, Hechos en el capítulo 1, les dice que no salgan o no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Y eso es importante porque Juan el Bautista revelaba también que uno de los propósitos por el cual iba a venir Jesucristo es que iba a venir a bautizarnos con el Espíritu y con poder. Entonces, el acceso al ministerio del Espíritu de Dios, el acceso a tener el derramamiento del Espíritu sobre nosotros lo da Jesucristo. Es porque estamos en Jesucristo que tenemos acceso a este ministerio maravilloso del Espíritu Santo. Amén. Así como Jesús es el intercesor entre el Padre y nosotros, por el cual tenemos acceso a una relación con Dios Padre. Dice la palabra que Él vino y nos reconcilió consigo mismo, reconcilió en sí mismo a Dios y el mundo. De esa misma manera el Espíritu de Dios es partícipe entre la justicia de Dios que es en Cristo y la paz que Dios nos ha dado. La paz que Dios nos ha dado. Diga conmigo, el ministerio del Espíritu Santo. De nuevo, el ministerio del Espíritu Santo es importante en mi vida para disfrutar la paz que Dios me ha dado. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice así. Ustedes se lo saben algunos de memoria. Dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. En nuestro ser tomamos de la obra perfecta de Jesucristo. En nuestro ser, en nuestro hacer, con H, en nuestro hacer, ya no en nuestro ser, sino en nuestro hacer, debemos tomar de la obra perfecta del Espíritu Santo. La palabra dice en Filipenses 2:13 que es Dios mismo el que produce en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y como hemos visto en semanas anteriores, en toda buena obra de Dios siempre participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces es muy importante la participación y nosotros darle lugar al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante como creyentes. Jesucristo dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. ¿Ustedes creen que Jesucristo quería solo probar su obediencia o quería solo molestarlos? No, es algo importante, por supuesto que no, es algo importante para los discípulos. Era algo importante para los seguidores de Cristo que no se moviesen hasta que hubiese venido el Espíritu Santo sobre ellos. Como una manifestación de su llenura continua. Eso es muy diferente a que el Espíritu de Dios sea impartido dentro de nosotros. ¿Ok? Hay dos experiencias en este sentido con el Espíritu Santo. Una es cuando uno nace de nuevo y el Espíritu te es dado y por el cual tú tienes adentro, como dice Efesios, que tenemos nosotros el sello del Espíritu Santo. Pero otra cosa es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Usted puede tomar agua, tener agua dentro de usted,
Pero otra cosa es meterse a cuando se bautizan, ¿verdad? Cuando vamos a la quinta, estar en la piscina. Ya no solo tienes dentro agua a ti, sino que estás sumergido, estás inundado del Espíritu de Dios. Y eso es maravilloso porque Dios Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros reconocemos que todo lo que dice es verdad, nos dice, no se muevan hasta que venga el Espíritu sobre sus vidas, hasta que sea derramado el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Es importante el ministerio del Espíritu de Dios para con nosotros. Ahora, la palabra en Romanos dice que tenemos, justificados pues por la fe, tenemos paz, pero no dice solo paz con Dios. No dice solo, bueno, tú tienes paz con el Señor, que es una de las cosas en la cual esta palabra paz refleja que hemos tenido restauración de la relación con Dios. Ahora nuestra relación de Dios con el hombre, con nosotros, es que tenemos paz. Podemos entrar nosotros al trono de gracia, tenemos acceso a estar con el Padre, a poder ser llamados hijos de Dios. Pero dice la palabra que tenemos paz para con Dios también. Paz para con Dios. Esta palabra con cambia un poco el sentido y le da más amplitud, que no es solo paz con el Señor, sino paz para con el Señor. ¿Y qué quiere decir esta palabra que es paz para con Dios? Para con Dios es un término usado no solo para decirnos que es paz en tu relación, sino que es pros. Esta palabra con pros es paz yendo hacia Dios, caminando hacia el Señor. Tú tienes paz yendo hacia Él, caminando en un camino de paz, que es hacia el Señor, viviendo un camino de paz. El Señor te ha provisto a ti, te ha dado a ti paz en tu vida para que puedas relacionarte con Él, pero también te ha provisto de un camino de paz, de una senda de paz, de una vereda de paz para que tú puedas conducir tu vida hacia Él. Ese es tener paz para con Dios. Por eso es que también decía en Proverbios se decía que muchos caminos que el hombre conoce que son de verdad son de destrucción, pero hay una senda de paz para aquellos que han recibido justicia de Dios. Dice Isaías 59:8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Isaías 59:8. Aquí es donde nosotros podemos entender la expresión de Jesús cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida de paz que se nos ha otorgado, que Él nos prometió que nos iba a dar y se nos dio. Él es la verdad, que Él es la paz que el mundo necesita. Y también Él es el camino de paz a seguir. Él es el camino de paz. Él es el camino en el cual nosotros andamos en paz. Y en ese camino nosotros tenemos un ayudador. En ese camino nosotros tenemos una asistencia preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos revela y nos guía el camino de paz. Nos revela el camino de paz y nos guía en ese camino de paz. Muchos al hombre pueden ser buenos los caminos. Pueden ser buenos, pueden ser caminos de bien, pero no son caminos de bien. El Espíritu Santo es el cual vino a nosotros para revelarnos este camino de paz en el cual nosotros podemos andar. Cristo Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida en abundancia. Una vida en abundancia, como sabemos, no es solo una vida, digamos, en el cielo, cuando Jesús esté en las nubes y seamos llevados con Él. Es una parte pero también engloba una vida de victoria aquí, una vida de paz aquí en la tierra. El salmista decía que el Señor aderezaba mesas delante de Él, en presencia de sus angustiadores. Él decía, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Dónde el salmista podía ver la vida de paz que el Señor le daba? Aquí en la tierra, en presencia de sus angustiadores, en presencia de la maldad, en presencia de cosas que se podrían levantar. Él podía ver el camino de paz que el Señor tenía para él. Gloria a Dios, porque el Señor no solo te ha dado su paz, también te ha dado el Espíritu Santo para que andes en un camino de paz, para que andes hacia Dios en un camino de paz. Paz para con Dios. Amén. Esto es maravilloso. Quiero decirles algo. Escribí esto y lo escribí meditando porque hay un camino de paz en Cristo que nos es revelado por el Espíritu Santo para caminar en Él. No es un camino de paz como el mundo esperaría.
No es ir a lo seguro como el mundo lo haría. Muchas veces parecerá una locura el camino de paz. Y digo muchas veces, no pocas, incluso la mayoría de veces, porque la paz del mundo no es la paz de Dios. El camino de paz del mundo no es el camino de paz de Dios. Por eso los hijos de Dios necesitan la guía del Espíritu Santo para andar en los caminos de paz, para andar en el camino de paz. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no solo para que te acompañe y te dé ese convencimiento de que eres un hijo de Dios. Eso sí lo hace y es maravilloso que eso haga el Espíritu Santo. Pero también es una guía que si bien te lleva a que eres la justicia de Dios, también te lleva a la toma de decisiones en tu vida. También te lleva a prevenir cosas que estén pasando a tu alrededor. El Espíritu Santo viene a investirte de poder, a que tú puedas estar por encima de las situaciones, a que tú no te quedes de brazos cruzados o cuando la maldad o cuando un plan de Satanás se levante contra ti, tú te quedes desarmado. Él viene ¿para qué? Para darte poder, para hacerte recordar lo que eres. Para darte la palabra específica, para decirte la acción específica que tienes que hacer. Mire que no todo lo bueno siempre es la guía del Espíritu de Dios. En Génesis el Señor pone al hombre en el huerto y le dice: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Sabemos que con el mal, Dios no comparte nada. Está estrechamente distanciado del mal. Dios jamás nos guiará a caminos de mal. Pero no solo es el camino de mal, sino es del conocimiento del bien, que a veces es destructivo, que a veces es dañino. Pero ¿cómo es esto, ministro, posible? A veces nosotros crecemos en conocimiento de saber qué cosas son buenas, pero no siempre es el camino de paz que el Espíritu nos está guiando. Hemos crecido como sociedad en respeto en la sociedad, en respeto hacia el mundo, en valores del derecho sobre la mujer, de derecho sobre el varón, de que haya igualdad delante de la ley, en muchas cosas. Se ve bonito, y dentro de todas esas cosas se ha levantado más fuerte el mal en el homosexualismo, en el feminismo. ¿Por qué? Porque no todo lo que es bueno y que parece bien es lo que es la guía del Espíritu de Dios en nosotros. Hemos crecido en respeto con aquellas personas que tienen una orientación sexual diferente. Sí, los respetamos, los amamos, pero no significa que eso sea la guía del Espíritu de Dios para tratarlos y para ayudarlos. Por eso es que tú puedes pensar que la Biblia solo es, o la palabra de Dios es algo que te va a hacer entender cosas buenas o en cuanto a tu moral bueno o malo, pero va mucho más allá, porque es la verdad. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad. Dar dinero a un hermano es algo bueno. La palabra dice que seamos generosos, pero no siempre es la guía del Espíritu Santo. No siempre es lo que Dios quiere hacer. A veces Dios está en el sentido obrando y trabajando en esa persona para que corra sus ojos de nuevo hacia Él, porque no esté en ese lugar de cazuela. Y nosotros cortamos porque decimos: no, es que voy a sembrar, voy a darle esto para ayudarle. Es bueno, pero como les digo, es importante la guía del Espíritu de Dios en nuestras vidas para ser precisos y exactos. Muchas veces hemos estado en lugares donde se acercan personas a pedir propina, a pedir una ayuda. Y si bien es cierto, somos gente que actúa en amor, muchas veces el Espíritu Santo nos ha estado advirtiendo, nos está diciendo que no. Y no hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque lo que a veces podemos considerar que es bueno en el conocimiento natural y humano, racional, no es bueno en cuanto a la dirección del Señor. Lo que quiere Dios, lo que quiere Jesucristo es que dejemos de andar más por nuestra mente y comencemos a dejarnos guiar por su Espíritu. Que no solo andemos por nuestro racionamiento o las cosas que nosotros podamos considerar buenas o malas, sino que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Guiados en todo momento por el Espíritu de Dios. He escuchado testimonios maravillosos en esta semana de cómo Dios está trabajando y obrando en la vida de las personas. Cómo Dios está trayendo personas acá a la iglesia. Cómo Dios está mostrando
que realmente cambia a las personas, y eso es el Espíritu Santo en ustedes. La gente está viendo que ustedes son hijos de Dios. Alguien me dijo, ministro, me han dicho unos amigos que he tenido que me ven diferente y han venido a la iglesia. Eso no es solo por la palabra y por algo que se va a impartir. Claro, necesitamos la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo el que está en ustedes trabajando, que los está guiando, que les está dando iluminación de esa palabra. Es la palabra y el Espíritu. Y eso es algo maravilloso en nuestras vidas. Hay que caminar bajo la guía del Espíritu Santo y así ser llamados hijos de Dios, judíos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ahora vamos a ver 5 maneras de cómo nos enseña el Espíritu Santo en estos caminos de paz, o cómo nos guía. Y nos enseña, dijo Jesucristo en Juan 14:26, que el Consolador o el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos iba a enseñar todas las cosas y nos haría recordar todo lo que Él había dicho. El Espíritu Santo y su ministerio no es algo independiente en nuestras vidas. Es algo que va unido a la palabra, algo que va unido a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo lo llama a Él, dice, el ayudador, el consolador. El Espíritu Santo nos iba a enseñar, nos va a enseñar todas las cosas, nos va a mostrar las cosas y también nos iba a hacer recordar lo que somos, nos iba a hacer recordar. Una de las cosas, cómo nos guía el Espíritu Santo en estos caminos de paz, es que el Espíritu nos habla en la multitud de consejos. Multitud de consejos. Dios es un Dios de orden, iglesia, y tiene un orden en su guía, porque Dios nos ama y está siempre deseando que sigamos su dirección específica que viene. Él siempre es un Dios de orden, y siempre, y he puesto esta guía o esta manera como el Espíritu Santo nos guía, en primer lugar, porque esta es la manera más recurrente como el Espíritu Santo te guía. Él siempre te va a guiar a su palabra, en multitud de consejos. Mire, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto quiere decir que el Espíritu Santo ha venido a mostrarnos, ha venido a nosotros para darnos discernimiento de las cosas espirituales, para guiarnos con sabiduría, porque Cristo es nuestra sabiduría. Cristo ha sido hecho en nosotros sabiduría. Y es el Espíritu Santo que toma de esa sabiduría, exalta la sabiduría, glorifica a Cristo Jesús y nos hace andar en sabiduría. Salomón, que fue el hombre más sabio, dice la Biblia, que antes de él no hubo rey como él ni después de él. El hombre más sabio del mundo, iba a él y todo el pueblo y los padres de familia. Y esto es interesante cuando ustedes leen 1 Reyes el capítulo 3. El versículo 12 dice que mientras él estaba en un sueño ahí, cuando había ido a Gabaón a ofrecer altar, llevándose a los padres de familia, llevándose a los jefes y llevándose ahí al pueblo, pero menciona a los padres de familia, a los hombres, a los varones de cada casa, fueron a ofrecer adoración al Señor. Y dice que se le aparece el Señor en sueños y le dice, ¿qué quieres que te dé? Porque has ofrecido sacrificios, me has adorado como lo hacía David tu padre. ¿Qué quieres que yo te dé, Salomón? Y Salomón pide sabiduría, un corazón entendido para poder impartir juicio conforme al Señor en el pueblo. Y el versículo 12 dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, le dice el Señor. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Un capítulo posterior, el capítulo 4, versículo 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos da sabiduría. Gloria a Dios porque de nosotros se puede decir, tú eres capaz y hábil. No sabemos por qué, pero tienes una mente ágil. El mundo lo ve como mente ágil, como alguien que capta rápido, pero ese es el Espíritu de Dios que te puede dar sabiduría cuando uno es guiado por Él. Y versículo 32 dice que y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005.
Y en esos proverbios que escribe Salomón escribe en el Proverbios 11:14, este hombre que recibió sabiduría, dice que donde hay dirección sabia, o donde no hay, dirección sabia, ¿qué hace el pueblo? Cae. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otra versión dice que en la multitud de consejos hay paz. Proverbios 24:3-6 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. ¿Sabes cómo el Espíritu de Dios se guía en multitud de consejos? Proveyendo, por ejemplo, servicios como este, proveyendo Jesús cerca a ti, proveyéndote una Biblia, proveyéndote el Espíritu Santo para que tengas tiempos diarios de comunión con Él, y en la multitud de consejos hay la paz. Tú estás a veces buscando una dirección del Señor. Dice, Señor, dime qué debo hacer, me cambio de trabajo, no, pero no congregas. Pero no, cada vez que hay una oportunidad de que seas ministrado por la palabra, es que estoy ocupado. Es que, hermanito, estoy cambiándome de trabajo, pues estoy ocupadito. Y te estás perdiendo una de las maneras como guía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te guía en multitud de consejos. Y esa multitud de consejos lo encontramos en su palabra. Su palabra es vasta, es maravillosamente rica en consejos del Señor. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? Exponte a la palabra del Señor. Ven a congregar, exponte ahí en tu célula, abre tu corazón. No solo se trata de venir y sentarse. El Espíritu de Dios está moviéndose desde el principio, dice la palabra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él se está moviendo, Él está hablando. El ministerio del Espíritu Santo no ha cambiado ni ha decaído su ímpetu ni su poder. Sigue hablando, sigue queriendo revelarte secretos, sigue queriendo decirte esto hazlo de esta manera, esto no lo hagas, para en esto, pospon esto. Pero tienes que cederte a la multitud de consejos de la palabra del Señor. Tienes que abrir tu corazón a la palabra. Y ahí escuchando y recibiendo la palabra, vas a comenzar a recibir luz. Vas a comenzar a recibir respuestas de lo que tú estás queriendo saber, de la guía que tú necesitas. Y cuando tú hagas eso y cuando tú te hagas con la dirección del Espíritu de Dios, hagas lo que Él te guía, la gente reconocerá y te dirá, tú eres un hijo de Dios verdaderamente. Uy, a todos los despidieron, pero ¿cómo tú estás acá? ¡Wow! Pero si te botaron del trabajo, ¿cómo es que ahora ganas más que yo? Es que los que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. El ministerio del Espíritu Santo, amada iglesia, es maravilloso, pero hay que nosotros darle apertura, hay que estar nosotros ahí. Ahora, el Espíritu de Dios nos enseña por la exposición a su palabra. ¿Ok? Otra de las maneras como el Espíritu de Dios nos habla, nos guía en estos caminos de paz es que Él da testimonio. Él nos da testimonio. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio. El Espíritu Santo en tu vida te está dando testimonio. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Y ese es su ministerio también, dar testimonio. Así también trabaja el Espíritu Santo, dándote testimonio. Da testimonio que eres hijo de Dios y también te da testimonio de cosas. ¿Qué es que Él te dé un testimonio? Es decirte la verdad, es guiarte, darte luz de un hecho que pasó, que está pasando. El Espíritu Santo no puede darte testimonio de algo si no estás actuando en lo que quieres que Él te muestre. Tú no puedes recibir esta guía del Espíritu Santo de esta manera si tú no estás permitiendo que Él sea un testigo en lo que está pasando. El Espíritu Santo no puede darte testimonio si Él no es testigo. A esto que vamos, a que el Espíritu de Dios nos va a hablar y nos va a guiar muchas veces cuando nosotros estemos caminando en la palabra. Y caminando en la palabra es donde te va a dar esa dirección específica, ese testimonio específico de cómo tienes que hacerlo. Si hay un joven soltero y cree que su provisión ya está por los 40 y dice, ay Señor, yo creo en mi provisión, está en su casa. El Espíritu Santo no puede darle testimonio si no conoce a nadie de la iglesia. No puede él saber decir, ay Señor, dame testimonio si será Juanita.
A Juanita ni la conocen, cada vez que la ve se corre. ¿Cómo el Espíritu Santo opera o te puede guiar cuando tú estás caminando en el orden del Señor, en la verdad del Señor, y Él puede dar testimonio en tu corazón? Él te da un testimonio. Cuando quieres sembrar algo en alguien, quieres ser guiado por Dios, tienes que alistar todo para poder dar. ¿Cómo sabes tú que estás dando lo que el Señor ha puesto en tu corazón en los cultos? Si acá te acuerdas, la ofrenda, ¿no? Y sacas lo que te acuerdas. Pero si tú desde casa comienzas a apartar y decir, esto es lo que voy a dar al Señor, ahí el Espíritu Santo te puede dar testimonio. Hijo, esto. Pero no puede darte testimonio si Él no es partícipe o testigo mientras tú estás andando en ello. Eso es dar testimonio. Sumarduteo es en el griego. Dar testimonio. Sum es junto a o en asociación. Y martureo es que corrobora por evidencia. El Espíritu Santo es el ayudador. Cuando tú te mueves en su voluntad, Él te está ayudando y te da dando testimonio. Y te dice, sí, avanza así. Hay un testimonio en tu interior. Que sigas haciéndolo de esta manera. Y en esto es importante que un padre le pueda enseñar a sus hijos que si bien es cierto hay que cumplir con nuestras promesas, porque es importante que nosotros cumplamos con nuestras promesas, si decimos algo, lo cumplamos. También es importante enseñarles a los niños, a nuestros hijos, la importante ayuda del Espíritu Santo para ser el mejor padre. Yo recuerdo muchas veces que mi papá me ha prometido cosas y me dijo, vamos a hacer esto. Pero tuvo un testimonio en su corazón. Cuando estábamos a punto de hacerlo, nos dijo no. Y aunque cumplir las promesas es algo bueno, no siempre es la guía del Espíritu Santo. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha librado por seguir la guía del Espíritu Santo en un testimonio cuando íbamos a dar un paso? Y a veces decimos, no, pero es que ya le prometí a mi hijo que, sí, hermano, yo le prometí que si ingresaba a la universidad, pues nos íbamos de viaje. Y muchas veces ha traído dolor, muchas veces ha traído tragedia. No por el Señor. El Espíritu Santo siempre ha estado hablando. Por eso es que es importante el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Es muy importante, iglesia, el ministerio, la guía del Espíritu Santo. La otra manera como el Espíritu Santo nos habla es diciéndonos no. ¿Es una voz audible? Bueno, es un sentir dentro de nosotros. Jesús decía en Juan capítulo 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y a continuación en el versículo 27 les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El no del Espíritu Santo no es un no de temor, no es un no de miedo. No es un no de no hacer algo por falta de osadía o por temor. Ese no es el no del Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo, que Jesús dice al mencionar en estos versículos al Espíritu Santo es que nos daba su paz. Él nos daba su paz. Y el no del Espíritu Santo jamás va a venir del exterior. Muchas veces el no del Espíritu Santo está muy en contra de lo que pasa afuera. Todo parece perfecto. Todo parece dable. Pero todo cuadra, matemáticamente cuadra. En los tiempos cuadra. A mí me gusta así, justo como yo estaba creyendo, puedes decir. Y es el no del Espíritu Santo en tu interior. Es el no del Espíritu Santo. Puedes darte cuenta que es Dios hablándote, que está deteniéndote. Porque muchas veces quieres con todas tus fuerzas que algo pase. Y aquí es donde, a un paréntesis les enfatizo, cuando el Espíritu Santo te dice no. Y tú te puedes dar cuenta. Cuando hay algo que tú quieres con toda tu carne, con todas tus emociones, es que te cierras. No, es que ella es. Si no es ella, no es con nadie. Me cuelgo. Y tu carne, tus emociones quieren hacer todo. El Espíritu dice la palabra que es contrario a la carne. Muchas veces, como dije hace un momento, el Espíritu Santo siempre irá distinto o en contra de lo que nuestra carne pueda desear y gustar. Por eso es que las relaciones no tienen que estar basadas en el gusto simplemente. Tienen que estar basadas en la guía del Espíritu de Dios. Basadas en la voz y en
y en esa dirección específica de lo que el Señor te está hablando. Nada a nuestro alrededor cambia cuando recibimos el no del Espíritu Santo, pero percibes que la paz que hay en tu interior, que te da Jesús, ha menguado. Te sientes incómodo. ¿No les ha pasado? ¿Están haciendo algo y se sienten incómodos? Y también no ha pasado nada. No es que el zapato te queda más pequeño y estás ahí incómodo. No pasa, tú sigues igual. Exterior, pero en tu interior hay algo que no está cómodo. Y eso es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote no. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser guiados por el Espíritu de Dios. No hay nada de malo en recular, en parar y cambiar de dirección y decir no. No hay nada de malo. Es más penoso y más triste seguir en ello y no disfrutar de la guía del Espíritu Santo y traer para con nosotros tristezas que pudiéramos haber evitado. Por eso es importante, iglesia, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo y recibiendo esto? Ahora, el impulso del Espíritu Santo, que es otra manera como el Espíritu de Dios nos guía. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesucristo nuestro Señor, luego de que fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, no como paloma, no es una palomita por ahí como lo pintan en los cuadros. Dice que la Biblia, que los que estaban escribiendo inspirados por el Espíritu de Dios vieron como una forma de paloma, como alas que lo abrazaron al Señor y lo rodearon. Y dice la palabra que luego de su bautizo, que él se levantó y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado. Otras traducciones dice que fue impulsado por el Espíritu. Fue sacado, fue conducido a través. Este es un impulso del Espíritu Santo. Y los impulsos del Espíritu Santo son impulsos que salen fuera de nuestro razonamiento, fuera de nuestros planes, fuera de nuestra manera de ser. Hay impulsos de la carne, por ejemplo, como Pedro cuando le mochó la oreja al soldado romano, cuando se lo querían llevar a Jesús. Y Jesús agarró y le puso y lo sanó. Y eso era un impulso de la carne. Pero Jesucristo también había sido guiado por el impulso del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. El Espíritu Santo también nos impulsa a hacer cosas, nos lleva a hacer cosas. Ahora, este impulso viene generalmente cuando el temor quiere apoderarse de alguna área, de alguna situación, donde a veces nos quedamos, no tenemos ni siquiera a veces ese tiempo o pasó algo para decir en el nombre de Jesús te quedaste mudo. Y es el Espíritu Santo impulsándote a hacer algo. Es el Espíritu Santo impulsándote actuar sabiamente. Ven que Dios está involucrado en todo. Dios está involucrado en todo. Dice la palabra en 1 Timoteo 1:7, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Un espíritu osado, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay un impulso del espíritu que es osado dentro de ti. Tal vez tú eres tranquilito, un poco en tu carácter reservadito. Pero déjate guiar por el Espíritu de Dios. Vas a dar pasos. Vas a sentir ese impulso del Espíritu al hacer cosas para glorificar a Cristo Jesús. Yo recuerdo, estábamos hace unos años en una mesa comiendo carne. Y de la nada alguien a quien amamos mucho se comenzó a ahogar. Así, ¡oh! Bueno, éramos 3. Estaba mi mamá y yo. No, éramos 4. Estaban esta pareja de esposos, mi mamá y yo. Yo conozco a mi mamá. Yo sé el carácter y el temperamento de mi mamá. Y yo pude ver el Espíritu de Dios impulsándola a ella en ese momento a hacer algo que ella normalmente no hace. Y no es así. Y cuando esta persona se comenzó a ahogar, en ese momento tú no sabes si ya lo va a escupir, si ya lo va a pasar, ya tranquilo, o sea, nadie quiere exaltarse ni hacer un escándalo. No sabíamos lo que iba a venir. El Espíritu Santo sí lo sabía, se iba a morir esa persona. Y la pastora tuvo un impulso y de la nada se para y lo abraza así, lo chapa por atrás como una fuerza, porque ese hombre era grande.
lo chapa así, lo agarra así, y ¡plum! Le da uno y ¡plá! Lo arroja. Y yo me quedé así y todos nos quedamos así un poco. No se manifestó la ayuda del Señor en el nombre de Jesús, trágate en el nombre de Jesús, pásalo en el nombre de Jesús, nada. Fue la ayuda del Espíritu de Dios dando un impulso a la vida de alguien. Y el Espíritu de Dios nos impulsa a hacer cosas osadas. No hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, en osadía. Espíritu de amor. Todo lo que hagamos osado no es para exaltación nuestra. Es espíritu de poder, de amor. Es la voluntad de Dios. Es que esos impulsos del Espíritu vienen para no permitir que la voluntad de Dios sea cortada en la vida de alguien. Para no permitir que la voluntad de Dios sea quitada. A veces, el mismo hecho de pararte y decir perdón es un impulso del Espíritu de Dios que a veces nosotros estamos negando. Y decir, Señor, no, déjame, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a dar esos impulsos. Lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar, permitir el Espíritu de Dios. Y la última cosa es sueños y visiones. Cómo el Espíritu de Dios nos habla y nos guía por sueños y visiones. Ahora, no anheles lo espectacular del Señor. Si pasa en tu vida, está bien. Pero nuestro corazón no tiene que anhelar lo espectacular del Señor para seguir su guía. Es por eso que yo lo he puesto en este orden: multitud de consejos y al último sueños y visiones. Porque sí, el Espíritu Santo nos habla a través de sueños y visiones. Pero hay cosas específicas que Dios nos quiere hablar en sueños y visiones. Ahora, miren de qué se tratan los sueños y visiones y cómo nosotros podemos diferenciar y discernir un sueño por el arroz con pato y un sueño por el Espíritu de Dios. Un sueño porque has comido frijoles y un sueño porque estás escuchando la voz del Señor. Porque el Espíritu de Dios siempre nos está hablando y siempre nos está guiando. En Joel, el capítulo 2, donde tomo yo esta profecía, 2, 28, 29, dice la Escritura que después de esto iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ancianos soñarán sueños y jóvenes verán visiones. Ahora, este pasaje está también en el Nuevo Testamento, utilizado por el apóstol Pedro cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. La llenura del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pasaron 10 días y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y ellos comenzaron a orar en otras lenguas. Y ellos comenzaban a poder hablar y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí Pedro se para y comienza a dar, con los 11, dar un sermón, una prédica hacia los varones que estaban ahí. Y les dice, como dice Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿En qué contexto toma esta profecía el apóstol Pablo? En el contexto de la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Ahora, ¿a qué vamos con esto? En que cuando tú vas a tener acceso a este tipo de manifestación de visión y sueños, de sueños y visiones, es porque estás pasando tiempo llenándote del Espíritu de Dios, pasando tiempo en el Espíritu de Dios. No es algo que de la nada el Señor te puso un sueño y te puso una visión. Esto sucede y está dada esta profecía cuando uno está continuamente llenándose del Espíritu Santo. Y el Señor te puede hablar así. ¿Qué pasa a veces? Que queremos lo espectacular. Señor, háblame en mi sueño. En paz me acostaré. Señor, tú dime, mañana voy a dormir. Mañana me voy a levantar con las respuestas y me cambio de carrera. Te echas a jatear. Y no tomas tiempo en la oración en el Espíritu. No tomas tiempo a llenarte del Espíritu. Es importante ser llenado del Espíritu de Dios. Llenándonos del Espíritu Santo, el Señor nos va a impartir y nos va a dar. Sea por multitud de consejos, sea por testimonio, por impulso, por su no, sea por sueños y visiones, el Espíritu de Dios te va a hablar.